¿Alguna vez has soñado con viajar por todo el mundo, pero te lo impide tu cuenta bancaria? No te preocupes, no te estás perdiendo tanto como crees. Aunque explorar otras culturas puede ser una experiencia reveladora, a veces quedarse en casa es la opción más segura. En la tercera parte de nuestra serie, nos sumergimos en 5 muertes de turistas realmente inquietantes que demuestran exactamente por qué. Eva Liu, una brillante joven de 21 años de Naperville, Illinois, acababa de terminar una intensa trayectoria académica. Había obtenido la licenciatura y el máster en informática por la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, y estaba a punto de comenzar una nueva y prometedora etapa: el trabajo de sus sueños como ingeniera de software en Microsoft. Pero antes de sumergirse en el mundo laboral, Eva quería vivir una última aventura sin preocupaciones, una oportunidad para respirar, para explorar, para celebrar. El 14 de junio de 2023, emprendió un viaje a Alemania con su íntima amiga y compañera de clase, Kelsey Chang. Uno de los momentos más destacados, una excursión al impresionante castillo de Neuschwanstein, en Baviera, una fortaleza de cuento de hadas enclavada en los Alpes, y uno de los monumentos más emblemáticos de Alemania. Ese día, bajo un cielo azul claro, las dos amigas se dirigieron hacia el puente Marienbrücke, una estrecha pasarela suspendida a 90 metros sobre un desfiladero. Desde allí, los visitantes pueden disfrutar de unas vistas panorámicas del majestuoso castillo y las montañas circundantes. Se suponía que iba a ser un día lleno de asombro y alegría, pero se convirtió en algo inimaginablemente oscuro. Mientras caminaban, las dos mujeres se encontraron con otro viajero, Troy Philip Bowling, un estadounidense de 30 años que entabló una conversación amistosa. Parecía inofensivo, conocía bien la zona e incluso les sugirió que siguieran un camino menos transitado para disfrutar de unas vistas aún mejores, un lugar escondido que prometía selfies perfectos. Eva y Kelsey confiaron en su sugerencia y aceptaron. Pero a medida que se alejaban del sendero principal, empezaron a notar que algo no iba bien. El camino se hacía más solitario y el aire más denso, cargado de inquietud. Y entonces, todo cambió. Sin previo aviso, Bowling se volvió violento. Empujó a Eva al suelo e intentó desvestirla, con una intención clara y aterradora. Kelsey, al ver a su amiga en peligro, se apresuró a ayudarla. En el caos que siguió, Bowling la redujo, la estranguló hasta que perdió el conocimiento y luego la empujó por una empinada pendiente de 50 metros. Kelsey sobrevivió a la caída, con heridas graves, pero estaba viva. Bowling volvió entonces junto a Eva. La estranguló hasta que perdió el conocimiento, la agredió sexualmente y la empujó fríamente por el precipicio. Su cuerpo, ya maltrecho por la agresión, no pudo sobrevivir a la caída. La joven, llena de vida, promesas y ilusión por el futuro, había desaparecido. Los equipos de rescate llegaron al lugar y encontraron a Kelsey herida, pero consciente. Eva, en estado crítico, fue trasladada en helicóptero a un hospital, pero, trágicamente, murió durante la noche a causa de sus heridas. Lo que debería haber sido un recuerdo feliz se convirtió en una pesadilla grabada en el horror. Bowling intentó huir, pero fue detenido poco después. Su juicio reveló detalles aún más inquietantes. Los investigadores encontraron material de abuso sexual infantil en sus dispositivos, y el tribunal confirmó que ni Eva ni Kelsey lo conocían antes de ese fatídico encuentro. Bowling se declaró culpable de asesinato y agresión sexual. Su abogado alegó que el ataque fue espontáneo, y que Bowling estaba avergonzado de sus actos, pero los cargos, que incluían asesinato, intento de asesinato y posesión de imágenes de abuso infantil, dejaban poco margen para la indulgencia. En Alemania, una condena por asesinato puede suponer cadena perpetua, y pocos discutirían que se merece menos. Esta trágica historia es un escalofriante recordatorio. Incluso los destinos más pintorescos pueden esconder peligros inimaginables. Catherine Chappell tenía lo que muchos llamarían una carrera de ensueño. Brillante editora de efectos visuales, su trabajo iluminó las pantallas de millones de personas. Ayudó a dar forma al mundo de Juego de Tronos, e incluso ganó un premio Primetime Emmy por su trabajo en el épico final de la 4ª temporada, The Children. Nacida en diciembre de 1985 en el condado de Westchester, Nueva York, la trayectoria de Catherine la llevó desde la Universidad Hofstra de Long Island hasta el vibrante mundo del entretenimiento de Vancouver. Dejó su huella en éxitos de taquilla como Capitán América, El Soldado del Invierno y Divergente. Su talento era inconfundible, y su futuro en la industria era increíblemente brillante. Pero más allá de las alfombras rojas y las pantallas de ordenador, Catherine tenía otra pasión: la conservación de la vida silvestre. En 2015 viajó a Sudáfrica, no por trabajo, sino para apoyar a Wildlife Act,
una organización benéfica dedicada a la protección de especies en peligro de extinción. Su misión era sincera: recaudar fondos, concienciar y hacer algo significativo fuera del ámbito de Hollywood. El 1 de junio de 2015, Catherine se encontraba en el famoso Lion Park de Johannesburgo, un popular destino donde los visitantes pueden acercarse a los depredadores más majestuosos de África. La acompañaba un guía de Calabash Tours y el día se presentaba inolvidable, por todas las razones correctas. El sol brillaba, el paisaje era impresionante y los leones estaban a la vista. Pero en un momento fatal, el día dio un giro horrible. Cuando su vehículo se acercó a un grupo de leones, Catherine hizo lo que muchos turistas se sentirían tentados de hacer. Abrió la ventana para tomar una foto. Parecía inofensivo, una foto rápida de la vida salvaje. Pero esa pequeña decisión desató una tragedia. Sin previo aviso, una leona se abalanzó por la ventana abierta. El ataque fue rápido, brutal y espantoso. Su guía, Pierre Potgieter, se defendió con todas sus fuerzas, lanzando puñetazos a la leona en un intento desesperado por salvar a Catherine. Los testigos dicen que la leona retrocedió tras el primer golpe, con sangre goteando de su boca y sus patas, pero el horror no había terminado. La leona regresó y lanzó un segundo ataque, aún más devastador. Catherine quedó destrozada. Su cara y su pecho fueron brutalmente mutilados. La escena era inimaginable. Los heroicos esfuerzos de Pierre tuvieron un precio. Sufrió un infarto por el estrés y el trauma, y fue hospitalizado poco después. Ben Genter, un testigo que se encontraba en el coche detrás de ellos, capturó una foto de la leona justo antes del ataque, sin darse cuenta de la pesadilla que estaba a punto de desatarse. Las secuelas conmocionaron a la opinión pública. ¿Cómo podía suceder algo así, sobre todo con un guía presente? Los responsables del Lion Park insistieron en que se había advertido repetidamente a todos los visitantes que mantuvieran las ventanillas cerradas en todo momento. Era una norma estricta diseñada para la seguridad de todos. Pero, en ese instante fugaz, una ventanilla abierta lo cambió todo. La familia y el novio de Catherine quedaron devastados. En su funeral, su hermana Jennifer la describió como una persona intrépida, que abrazaba la vida sin dudar. Su novio recordó que le había advertido que tuviera cuidado, recordándole que seguía siendo una chica de ciudad en un territorio desconocido. El trágico final de Catherine Chappell es un recordatorio desgarrador. Incluso los lugares más bellos de la Tierra pueden volverse mortales en un instante. Un momento de asombro, un paso en falso, y una vida llena de promesas se esfumó para siempre. En 2017, Jay Austen y Lauren Jogegan tomaron una decisión audaz, una de esas que la mayoría de la gente solo sueña con tomar. Ambos tenían 29 años y vivían en Washington, D.C., donde habían dejado atrás carreras estables y respetables. Jay, en el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, y Lauren como responsable senior de admisiones en la Universidad de Georgetown. ¿Por qué? Para perseguir un sueño, recorrer el mundo en bicicleta, documentando la amabilidad de los desconocidos y la belleza de la humanidad a lo largo del camino. Su blog se convirtió rápidamente en un éxito entre los lectores, lleno de historias vívidas y fotos impresionantes de su viaje. Comenzaron en Sudáfrica, pedaleando a través de paisajes impresionantes y comunidades vibrantes. Desde allí, cruzaron Marruecos en bicicleta, absorbiendo la cultura y navegando por las escarpadas montañas de Casablanca. No se trataba solo de hacer turismo. Querían vivir de forma intencionada, demostrar que el mundo es más amable que cruel. Y, durante un tiempo, así fue. Una y otra vez se encontraron con la calidez, la hospitalidad y los actos desinteresados de completos desconocidos. En sus escritos, reflexionaban sobre la bondad de las personas y sobre cómo el miedo distorsiona con demasiada frecuencia nuestra visión del mundo. Una entrada del blog destacó especialmente: una optimista sección de preguntas y respuestas, en la que respondían a preguntas sobre los peligros del ciclismo global. En términos relativos, el cicloturismo es realmente seguro, escribieron. El mayor peligro son los coches, no las personas. Esa entrada más tarde atormentaría a sus lectores. El 29 de julio de 2018, Jay y Lauren estaban recorriendo en bicicleta Tayikistán, un país conocido por sus impresionantes paisajes montañosos y su antigua historia relacionada con la Ruta de la Seda. Se les unieron otros dos ciclistas, uno suizo y otro holandés. Juntos, el grupo pedaleaba a unos 100 kilómetros al sur de la capital, Dushanbe. Entonces ocurrió lo impensable. Un sedán se dirigió a toda velocidad hacia ellos, se desvió repentinamente de la carretera y embistió al grupo. El impacto fue catastrófico. Pero el horror no terminó ahí. Los ocupantes del coche, 5 hombres, salieron armados con cuchillos y atacaron brutalmente a los ciclistas heridos. Fue una emboscada calculada. Jay y Lauren murieron en el ataque, al igual que sus compañeros ciclistas.
Los sospechosos huyeron del lugar en su vehículo empapado de sangre, en dirección a la frontera con Afganistán. Pero su huida no pasó desapercibida. Los habitantes de la remota localidad de Tutbo vieron el coche dañado y sospecharon. Cuando los hombres abandonaron el vehículo, los lugareños alertaron a las autoridades, e incluso siguieron a los agresores a pie para asegurarse de que no desaparecieran en el desierto. Pronto, las fuerzas del orden los alcanzaron. Uno de los agresores murió tras resistirse al arresto. Al día siguiente, otros 3 fueron encontrados y abatidos durante un enfrentamiento. El último sospechoso, Hussein Abdusamadov, fue capturado con vida. Más tarde se reveló que era el cabecilla del grupo. Lo que vino después fue aún más escalofriante. Apareció un vídeo, grabado antes del ataque, en el que los hombres juraban lealtad al ISIS. Abdusamadov no mostró ningún remordimiento durante el interrogatorio. Su juicio, celebrado a puerta cerrada, terminó con la pena más severa prevista por la legislación tayika: cadena perpetua. La historia de Jay y Lauren es desgarradora. 2 personas idealistas y de buen corazón se propusieron demostrar que el mundo está lleno de bondad. Y, en su mayor parte, así era. Pero su viaje terminó en una violencia indescriptible, un trágico recordatorio de que incluso las aventuras más inspiradoras pueden conllevar riesgos inimaginables. Aún así, su historia perdura, no por cómo terminó, sino por cómo comenzó con valentía. El 5 de octubre de 2022, Sebastián Mejía, de 24 años, encendió el calentador de agua en su apartamento alquilado en Río de Janeiro. Solo quería disfrutar de una ducha caliente después de un largo día. Lo que no sabía, lo que ningún huésped podría haber imaginado, era que ese acto cotidiano acabaría con su vida. En cuestión de minutos, un asesino silencioso e invisible, el monóxido de carbono, llenó la habitación. Y así, sin más, una vida llena de brillantez, propósito y promesas fue arrebatada. Nacido el 9 de mayo de 1998 en Miami, Florida, Sebastián era hijo de Rosa Elena Martínez Betis y Jimmy Mejía Londoño, ambos inmigrantes colombianos. Creció en Miramar, donde desde muy temprano se hizo evidente su agudo intelecto y su profunda curiosidad. Cuando se graduó summa cum laude en la Palmetto Ridge High School en 2016, estaba claro que Sebastián estaba destinado a grandes cosas. Continuó sus estudios en la Universidad Estatal de Florida, donde obtuvo una doble licenciatura en estudios latinoamericanos y del Caribe y en relaciones internacionales, con una especialización en portugués. Una vez más, se graduó summa cum laude en mayo de 2020, lo que da testimonio de su motivación y dedicación académicas. Pero Sebastián no solo se dedicaba a los libros, sino que ponía todo su corazón en todo lo que hacía. Durante la universidad, trabajó como profesor de inglés y cuidador de niños en Managua, Nicaragua, al tiempo que daba clases particulares y enseñaba en Tallahassee y Naples, Florida. Fue voluntario en el Tallahassee Bail Fund y en la Frenchtown Urban Farm. No se limitó a estudiar su comunidad, sino que también la sirvió. En la FSU, también dio un paso al frente como líder, actuando como director y coordinador de eventos de la Coalición para los Estudios Latineque. Sebastián era un apasionado de su herencia cultural. Rastreó sus raíces hasta los pueblos Muisca y Panche, y se comprometió a comprender su historia y a abogar por su reconocimiento como comunidades indígenas en Colombia. Su investigación lo llevó desde polvorientos archivos hasta aldeas remotas, desde el Amazonas hasta los Altos Andes. Su trabajo no se limitaba a las aulas, sino que vivía en las comunidades que visitaba y en las personas que conocía. En la primavera de 2021, obtuvo una beca departamental para estudiar en la Universidad de Nueva York. Allí, comenzó su máster en el Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños, profundizando en temas como la indigenidad, el capitalismo y los movimientos sociales en Brasil y Colombia. En otoño, se encontraba en Río de Janeiro, donde disfrutaba de una prestigiosa beca de investigación Fulbright y colaboraba con historiadores de la Universidad Federal de Río. Entonces llegó ese trágico día de octubre. En el baño de su Airbnb, un calentador de agua a gas defectuoso comenzó a filtrar monóxido de carbono, un gas incoloro e inodoro. El conducto de escape estaba dañado y mal instalado. El baño no tenía ventilación ni salida para los gases. ¿Y lo peor de todo? No había detector de monóxido de carbono. Cuando alguien se dio cuenta de que algo iba mal, ya era demasiado tarde. El cuerpo de Sebastián fue descubierto al día siguiente. La investigación policial confirmó lo que los expertos temían. La instalación del calentador de agua infringía la normativa de construcción. El sistema de ventilación era defectuoso. Era un accidente anunciado, que se podría haber evitado con un simple detector de monóxido de carbono. A pesar de promocionarse como una empresa comprometida con la seguridad,
Airbnb no exige a los anfitriones que instalen detectores de monóxido de carbono. Incluso después de la muerte de Sebastián, la empresa nunca se puso en contacto con su afligida familia. En junio de 2023, sus padres presentaron una demanda contra Airbnb en un tribunal del estado de California, no solo para obtener justicia, sino con la esperanza de evitar otra tragedia como esta. Pero ninguna victoria legal puede deshacer lo que se ha perdido. Ningún acuerdo puede reemplazar a un hijo, un estudiante, un futuro agente del cambio. Sebastián Maya fue más que una víctima de un calentador defectuoso. Era una estrella en ascenso, un puente entre culturas, un defensor de la justicia. Su vida importaba, y nunca debería haber terminado así. En enero de 2013, Sarai Sierra, una mujer de 33 años y madre de 2 hijos de Staten Island, Nueva York, se embarcó en su primer viaje sola al extranjero. Impulsada por su profunda pasión por la fotografía, Sarai puso su mirada en Estambul, Turquía, una ciudad rebosante de cultura, historia y esplendor arquitectónico. Anhelaba capturar su energía a través de su objetivo, convirtiendo la inspiración en arte. Para Sarai, no se trataba solo de unas vacaciones. Era un sueño, una búsqueda personal y una audaz aventura hacia lo desconocido. En un principio, tenía pensado viajar con una amiga, pero cuando los planes se frustraron en el último momento, Sarai decidió ir sola. No dejó que el miedo ni la incertidumbre la frenaran. Aprovechó la oportunidad, confiando en que el mundo era tan hermoso y abierto como esperaba encontrarlo. Durante días, deambuló por callejuelas antiguas y bazares bulliciosos, fotografiando cúpulas, minaretes y rincones tranquilos de la vida cotidiana. Su cámara era su compañera inseparable, su forma de ver el mundo y compartirlo. Durante su estancia en Estambul, Sarai se mantuvo en estrecho contacto con sus seres queridos. Enviaba mensajes, hablaba por videollamada con sus hijos y publicaba fotos y novedades en las redes sociales. Su familia se sentía tranquila gracias a su frecuente comunicación, a su alegría y al asombro que transmitían sus palabras. Estaba feliz, prosperando, haciendo algo solo para ella. Pero el 21 de enero, el día en que tenía previsto volar a casa, Sarai nunca llegó al aeropuerto. No subió al avión, no llamó, simplemente desapareció. Su desaparición desencadenó una alarma inmediata. Su marido, Steven Sierra, y su hermano, David Jiménez, volaron a Estambul para buscarla. Colaboraron con las autoridades turcas, distribuyeron folletos con su foto, y la buscaron por todos los sitios donde había estado. Estambul, que en otro tiempo había sido un lugar de inspiración artística, se convirtió en el epicentro de una búsqueda desesperada de respuestas. La investigación atrajo la atención internacional. Las imágenes de las cámaras de seguridad mostraban a Sarai con vida el 21 de enero, captada por las cámaras de seguridad de un patio de comidas y caminando por una calle. Llevaba la misma ropa con la que más tarde se encontraría su cuerpo. Las pistas eran escasas. Sus pertenencias, pasaporte, ropa, cargador de teléfono y tarjetas médicas, seguían en la habitación que había alquilado, lo que sugería que no tenía intención de marcharse definitivamente. Pasaron 12 días angustiosos antes de que se descubriera la verdad. El 2 de febrero, el cuerpo de Sarai fue encontrado cerca de los restos de las antiguas murallas de la ciudad, en el distrito de Sarayburnu, en Estambul. La zona, frecuentada por turistas durante el día, se había convertido en el escenario de un crimen espantoso. Sarai había recibido un golpe mortal en la cabeza. Una manta encontrada cerca sugería que había sido trasladada después de su muerte. Los peores temores de su familia se habían hecho realidad. Lo que debía ser un viaje personal de crecimiento y creatividad había terminado en una pesadilla. Las autoridades turcas iniciaron una investigación exhaustiva. Interrogaron a 9 sospechosos y examinaron minuciosamente las pruebas de ADN. Finalmente, se produjo un avance. Un hombre sin hogar llamado Silla Tasalu fue detenido. Durante el interrogatorio, confesó. Admitió que se había acercado a Sarai mientras ella tomaba fotos cerca de las murallas de la ciudad. Cuando ella se resistió a sus insinuaciones, él la golpeó con una piedra. Su ADN coincidía con las pruebas encontradas en el lugar de los hechos. En junio de 2014, fue declarado culpable del asesinato de Sarai Sierra y condenado a cadena perpetua. Su muerte conmocionó tanto a Turquía como a Estados Unidos. Sarai era una viajera prudente, una madre dedicada y una mujer que simplemente seguía su pasión. Su asesinato puso de relieve los peligros a los que se enfrentan las mujeres que viajan solas por todo el mundo. Sarai Sierra nunca llegó a casa. Pero su historia sigue viva, no solo como una tragedia, sino como un testimonio del coraje, la creatividad y el profundo anhelo que todos compartimos por explorar y experimentar el mundo.